En pleno siglo XXI estamos acostumbrados que las cofradías y hermandades organicen actos extraordinarios para la veneración de sus imágenes, tales como pueden ser procesiones magnas o incluso veneraciones en capilla. Pero lo que no es tan habitual es lo que estamos viviendo en la actualidad en el primer templo catedralicio malagueño, donde la agrupación de cofradías ha organizado un acto quizás sin precedentes dentro del panorama actual, donde hasta 13 imágenes fueron trasladadas al templo catedralicio para la veneración pública. Se trata de un formato en cierta manera novedoso, despojado de toda la utilería diaria de las imágenes, que nos permite acercarnos y venerarlas de una manera totalmente diferente y que a buen seguro traerá un largo recorrido en futuras procesiones o futuras exposiciones que se hagan en otras provincias, en otras localidades. Dentro de los múltiples actos que ha celebrado o que está organizando la agrupación de cofradías Semana Santa de Málaga con motivo de su centenario, debemos destacar varios importantes. El primero fue la exposición que se celebró en el Palacio del Obispo, donde pudimos contemplar el rico patrimonio que han heredado o han ido legando las cofradías malagueñas. Posteriormente, en el mes de septiembre se celebró el Congreso de Cofradías y Hermandades, que aportó la visión académica de este centenario. En la actualidad, en la Catedral malagueña podemos ver la exposición El Verbo Encarnado, un formato atípico en el que podemos venerar diversas imágenes tradicionales, pero además nos quedan todavía dos grandes acontecimientos por sucederse. El primero será la procesión magna, que se celebrará a lo largo del mes de octubre. Y finalmente, cuando llegue la Cuaresma de los 22, el colofón de los actos organizados por la agrupación de cofradías será ese Vía Crucis extraordinario en el que participarán nuevamente varias imágenes ocupando la vía pública.
En la exposición El Verbo Encarnado se aunan la tradición y la modernidad. Por una parte, las imágenes clásicas, a pesar de que sean del siglo XXI, nuestra imaginería procesional sigue teniendo esas connotaciones clásicas, pero para ello, para enlazar la imaginería del siglo XVII, XVIII, con la del XXI, con el propio arte actual, diversos autores, todos malagueños, son pintores, son artistas, son ilustradores, han realizado la decoración pictórica de las diversas peanas sobre las que se asientan las imágenes. Esta integración entre lo antiguo y lo moderno permite un arte totalmente efectista que llama la atención entre todos los invitados que acuden a la Catedral de Málaga. Para la exposición El Verbo Encarnado, los cofrades malagueños y en su nombre la agrupación de cofradías han ocupado literalmente las naves de esta inmensa catedral que es la Catedral de Santa María de la Encarnación de Málaga. En cada una de sus capillas podemos encontrar diversas imágenes devocionales. Cada una cumple una función. Se ha reducido en la mínima expresión posible el atrezo. Encontramos la imagen venerada con una peana decorada por diversos artistas. Predomina la veneración a la propia imagen, pero también predomina la escenografía, es decir, la simpleza con el retablo, con todo lo que convive habitualmente en esa capilla. Con esto se consigue un efecto totalmente pictorialista, ya que hay una integración total entre las imágenes veneradas y las que habitualmente conviven en cada una de las capillas. Quizás uno de los grandes aciertos de esta exposición sea combinar dentro de las naves catedralicias devociones de muchísimo calado dentro de la ciudad de Málaga, como puede ser la novia coronada o el cautivo, con otras imágenes que son de reciente incorporación a la nómina procesional malagueña. En este caso, por ejemplo, como tenemos a nuestra izquierda, el Redentor del Mundo. Se trata de una imagen realizada por Navarro Arteaga que ha supuesto totalmente un revulsivo para la cofradía mediadora, ya que el Cristo ha conseguido atraer nuevos devotos, nuevos cofrades. Se trata de una imagen que abraza la cruz por delante. Es muy interesante porque ha ampliado el discurso iconográfico de la Semana Santa de Malagueña. Desconocíamos, o por lo menos en mundos modernos, esa imagen del Cristo abrazando la cruz por delante. Se trata de una iconografía en la que Jesús representa el momento en el que va a redimir el mundo, y quizás aquí ha sido uno de los momentos en el que no hemos podido encontrar con él y se va a poner en valor una de las grandes imágenes de la Semana Santa de la Málaga del siglo XXI. Uno de los grandes aciertos de esta exposición es unir en un mismo espacio imágenes devocionales históricas con otras que ya tienen su recorrido, por ejemplo, imágenes que se hicieron en torno a los años 30, los años 40, después de la Guerra Civil, y otras de reciente incorporación. Uno de los modelos más paradigmáticos que podemos encontrar en esta exposición es La Piedad de Palma. La Piedad de Palma es una obra a la que no se le ha hecho justicia en el contexto de la imaginería procesional del siglo XX. Cuando Francisco Palma sustituye o repone la Piedad del Padre, quemada en los disturbios del 12 de mayo del 31, no fue consciente de la grandísima obra que estaba creando. Es una obra que en cierta manera denota las influencias del arte de vanguardia que se está produciendo en Francia. En la parte superior queremos denotar cierta influencia de la fragmentación de plano del cubismo. Se trata de una imagen de una señora mayor, de su madre, como su padre la concibió, que recoge el cuerpo desplomado de la figura de Cristo. Es una figura monumental que llena en este espacio sagrado la capilla en la que se ha dispuesto. Uno de los efectos colaterales de la exposición El Verbo Encarnado ha sido que diversas imágenes devocionales, como en este caso el titular de la Cofradía del Santo Cristo Mutilado, se hayan visto en cierta manera integrados en el discurso museístico de la exposición. Claro, las imágenes trasladadas a la catedral conviven con el ajuar litúrgico habitual de estos muros catedralicios, y uno de ellos es esta cofradía, que en su integración con el Cristo de la Puente del Cedrón ha permitido una perfecta integración entre cosas antiguas, imágenes antiguas, imágenes del siglo XXI. Sin pretender hacer un recorrido completo del Vía Crucis, es cierto que las imágenes seleccionadas y que participan en esta exposición nos permiten establecer más o menos desde los inicios de la Pasión hasta el final del momento de la vida de Cristo. Podemos encontrar diversas representaciones marianas, hasta 5, y después podemos encontrar diversos crucificados, diversos nazarenos y después varias imágenes como la que tenemos en nuestras espaldas con la particular iconografía del Señor de la Puente del Cedrón.
Una de las imágenes con más solera que podemos encontrar dentro de la Catedral de la Encarnación de Málaga se trata del Chiquito, el Cristo de la Misericordia. Este Cristo caído, que es heredero de una serie de nazarenos que se repartieron por toda la geografía andaluza. Tiene que ver con esa imagen que tuvo San Juan de la Cruz cuando se le apareció Dios cargando con la cruz a cuestas. A partir de aquí, la Orden del Carmelo hizo suya esta iconografía y se extendió por diversos puntos de la geografía andaluza, desde Úbeda, Baeza, Granada, incluso la propia ciudad antequera, que conserva una de las obras magistrales de Diego de Mora. En este caso, el Chiquito, que sustituye a la imagen anterior, se trata de una obra de José Navas Parejo, que en la actualidad es uno de los grandes iconos devocionales de la ciudad de Málaga. Una de las particularidades de la Semana Santa de Andalucía, y en este caso de Málaga, es la incorporación de la titular de la Cofradía de los Servitas. No se trata de una cofradía agrupada, sino la titular de la Orden de los Siervos de María. En este caso, desde tiempo prácticamente de la fundación de la agrupación de cofradías, ha hecho esta acción de penitencia junto con el resto de las hermandades de Semana Santa. Es por ello que ocupa un lugar principal en una de las capillas del templo catedralicio de la ciudad de Málaga. La imagen que nos ofrece la titular de los Servitas en este contexto nos permite observarla de una manera totalmente diferente a como la tenemos en mente habitualmente cuando la vemos procesionar en la madrugada del Viernes Santo en las calles malagueñas. Ni el propio escultor Martín Simón, ni la ciudad de Málaga, ni la agrupación de cofradías, ni siquiera la propia cofradía del Cautivo pudieron imaginar nunca lo que supondría la llegada del titular cristífero del barrio de la Trinidad en el año 1938. Tenemos que entender la llegada del Cautivo como un fenómeno extraordinario, ya que desde el momento de su llegada al barrio de la Trinidad se convirtió en un icono devocional. Esta situación sin precedentes en la historia de Andalucía, por ejemplo, ya que si tenemos en cuenta que las grandes devociones históricas suponen siglos acumulados de devoción, el Cautivo en muy poco tiempo se convirtió en el referente de la ciudad de Málaga. En la actualidad se sigue consumiendo tanto en las redes sociales, en fotografías, en vídeos, y no en vano la extraordinaria devoción que acarrea en el barrio de la Trinidad. Aquí, en el centro de la exposición El Verbo Encarnado, lo podemos consumir prácticamente en el centro de la parte trasera del coro de la catedral. Aquí sigue siendo el epicentro de la devoción de Málaga. Esta exposición es la historia de cada una de las imágenes que aquí podemos contemplar. Es la historia de la soledad de San Pablo y su devoción en el barrio de la Trinidad. Es la historia también del Señor de la Puente del Cedrón y su iconografía imposible. También es la historia del Chiquito, que no es tan chiquito. Y ni siquiera es la historia, o también es la historia de la Virgen de la Reina de los Cielos, que sigue buscando su camino en la Semana Santa de Málaga. Es la historia de la Virgen de los Servitas y también es la historia del Cautivo, del Señor de Málaga. Es la historia del Cristo de la Agonía y de su procesión imposible de silencio. Es la historia también de aquellos que la visitaron y también es la historia, como no, de todos y cada uno de los malagueños, porque si esta exposición nos habla de algo, es de Málaga y de su gente, de cómo a lo largo de la historia se relacionaron con Jesús y con María y cómo hicieron de las devociones el epicentro de su día a día.